Bueno, esto es fácil. Hoy te voy a contar cómo hice para aprender inglés, francés y portugués sin estudiar. Hace un año en mi escuela habían hecho un intercambio con estudiantes franceses. O sea que algunos estudiantes de mi secundario iban a tener que ir 2 semanas a Francia junto con los franceses, y después los franceses iban a tener que venir a Argentina 2 semanas con los argentinos. Y yo no me anoté en ese intercambio porque no tenía muchas ganas. Bueno, y resulta que en el intercambio hubo algunas peleas y tuvieron que separar un par argentino del par francés. Y no sé qué pasó en medio de esto, pero básicamente el francés iba a quedarse en mi casa, además de en la de otro de los chicos que ya estaba en el intercambio. Cuestión que cuando acepté hospedar al francés en casa tenía 3 semanas para aprender el francés por completo, porque teníamos clases en la escuela, pero las clases de idiomas no sirven prácticamente de nada. O sea, no eran suficientes para convivir con un francés, me servían para presentarme y decir bonjour. Así que como quería hacer la convivencia más fácil para él, me motivé y empecé a aprender francés. Bueno, me instalé Duolingo y empecé a hacer lecciones todos los días. Entonces, mientras iba a la escuela hacía lecciones de Duolingo, terminaba una tarea, hacía lecciones de Duolingo. Estaba todo el día jugando al pajarito o al búho ese, pero claramente no llegué a aprender francés en 3 semanas, ni mucho menos. Pero sí que pude defenderme con el idioma y fue algo que me motivó para aprenderlo de verdad. Así que para estar más motivado y aprender más rápido, me dije que iba a hacer un viaje a Francia en 4 meses. Y este viaje me iba a servir no solo para visitar Francia, sino para aprender mejor el idioma. Por eso, una vez planeado el viaje, me puse a investigar como loco todos los mejores métodos para aprender idiomas, empezando obviamente por el principio. Para empezar a aprender un idioma tenés que tener en cuenta que estás en cero, o sea, no sabes nada. Por eso tenés que empezar de lo más básico, o sea, de lo nulo. Aprender el vocabulario cotidiano, o sea, aprender a presentarte, saludar y todas estas cosas básicas. Para esto yo lo que hice y lo que podés hacer es instalarte una aplicación como Duolingo o Busuu que te repita todas las palabras cada día. Cuestión que vas haciendo lecciones y te repite todos los días las palabras hasta que te las acordás. Todo esto como para que empieces a entender lo más básico. Entonces haces todos los días, importantísimo, mínimo 5 minutos de Duolingo hasta que tengas un nivel básico y que puedas entender por lo menos la mitad de cosas que dicen en un video o una serie. Y bueno, y otra herramienta aparte de Duolingo o Busuu o cualquier aplicación que uses es Anki, que te puede servir también para memorizar o aprenderte las palabras y el vocabulario básico. Esta aplicación funciona como flashcard en la que pones la palabra que querés aprender y al lado la traducción y las pones todas en un mazo. Entonces cada vez que entres a la aplicación podés repasar ese mazo hasta que te hayas aprendido todas las palabras. Me vas a entender, por ejemplo, si lo haces con los estudios, que pones la pregunta del examen, por ejemplo, y al lado la respuesta. Entonces cuando entres a Anki te va a aparecer la pregunta, vos intentás responderla en tu cabeza y si clicás y la respuesta era la que pensaste en tu cabeza, significa que la hiciste bien. Lo mismo pero con palabras de otro idioma. O sea, ves la palabra y pensás qué palabra puede ser traducida, ves la traducción y te fijas si estaba bien. Si te sale bien y te la acordás siempre, la pones en verde. Si te sale bien pero a veces no te la acordás, la pones en amarillo. Y si no te sale y no te acordás nada, la pones en rojo. Entonces las rojas te van a aparecer más seguido, las amarillas un poco más seguido y las verdes no te van a aparecer casi nunca. Pero bueno, ahora que tenés un nivel básico en el idioma, vamos a aprender los 3 pilares, que son la gramática, la comprensión y la oratoria. La gramática es lo más inútil del idioma. Cuando te metes a aprender un idioma solo por gusto, por placer, la gramática en realidad queda en un segundo plano. Porque si te pones a pensar, para nuestro día a día no necesitamos la gramática, necesitamos conversar, entender un poco lo que nos dicen y hablar. Obviamente estoy sacando los casos de escribir cosas en la escuela o de todo el estudio que tengas que hacer, porque eso lo tomo como que lo vas a seguir haciendo en tu idioma nativo, que sería lo más común. Si te vas a estudiar a otro país, es lógico que estudies la gramática para poder escribir en ese idioma. Pero bueno, como te dije, lo más importante va a ser hablar y comprender el idioma. Y te vas a dar cuenta que la gramática con el tiempo la vas a ir aprendiendo sola, sin esfuerzo. Y después de decirte por qué no tenés que estudiar gramática, te digo que yo estudiaba gramática. Parece mentira, obviamente no le daba casi importancia, pero sí que para mejorar un poco y aparte me gustaba, me ponía a escribir 5 minutos antes de irme a dormir. Más que nada porque es un hábito muy fácil de implementar. Y aparte es muy bueno para entender tus pensamientos, tus reflexiones y todo lo que pasa por tu cabeza. Entonces al final del día te tomás unos minutitos para escribir en el idioma que estás aprendiendo y listo. Es una buena forma de mejorar la gramática y además de tener todos los beneficios que tiene el journaling. Que puede ser contar todo lo que se te viene a la cabeza, contar tus pensamientos, escribir los problemas o escribir las cosas por las que estás agradecido, por ejemplo. Pasando a algo más importante, la comprensión, tanto oral como escrita, es importantísimo de aprender y lo tenés que priorizar. Cuando estás en una conversación con un nativo, con una persona que habla ese idioma, lo principal siempre es entenderla. Porque créeme que si no entendés a la persona que te está hablando va a ser muy incómodo. Te lo digo porque me pasó de estar ahí mirándose los dos sin saber vos qué contestar, o sea, es horrible. Y claro, en la escuela te enseñan a presentarte, pero una vez termina la presentación no sabés cómo seguir la conversación. Y ya está de más decir que entender el idioma te va a salvar de todo tipo de malentendidos o de ir en dirección contraria a una calle porque pensaste que el nativo te dijo que era en esa dirección. Además de que el verbo besar no es beser, por favor. Entonces lo que hago yo para mejorar tanto mi comprensión escrita como oral es empezar a ver contenido con subtítulos. Y esto es lo que más me gusta de aprender un idioma, porque en realidad estás disfrutando del contenido, o sea, no estás aprendiendo en sí. O sea, no estás estudiando en sí, aprendiendo sí que estás aprendiendo muchísimo. Porque en realidad nuestro cerebro funciona con el input. Si te pones a pensar cómo aprendiste tu lengua maternal, porque te fueron inculcando todas las palabras en la cabeza, hasta saber qué significaban y cómo replicarlas. Y además no solo aprendés palabras, sino que aprendés cómo se expresan los nativos, o sea, cómo en realidad hablan el idioma. Y esto, aunque no te creas, es muy importante, porque pensalo en español. En Argentina
Argentina decimos vos qué querés, no tú qué quieres. Y si acá escuchan a alguien hablando en español, no dura 2 segundos en ser robado y secuestrado. Aunque si ya tenés acento seguramente te pasa igual. Entonces, para empezar a comprender el idioma tenés que buscar literalmente las cosas que te interesen, pero en ese idioma. A mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, escuchar música en francés y después ver la traducción. O ver videos de temas que me interesan, como la política o la comida, pero de Francia. O ya si estás más avanzado, podés empezar a ver el contenido sin subtítulos o a leer libros. Y esto también lo podés complementar con Anki, porque las palabras que sientas que son importantes y no las entendés, buscas su traducción y las pones en el deck, o sea en el mazo, para así practicarla todos los días. Porque lo más importante 100% es no dejar de ver contenido en el idioma, porque si dejamos de ver por completo contenido en el idioma, vamos a perder el idioma. Pero bueno, esto ya es un tip más a largo plazo. Y el último pilar que tiene aprender un idioma es la oratoria, o sea, empezar a hablarlo. Esto creo que es el pilar más difícil porque tenés que dejar atrás todo lo que sabías de hablar desde que naciste. O sea, toda tu forma de hablar desde que naciste la tirás afuera. Y además muchos piensan que puede ser el punto más difícil de mejorar porque se mejora solo yendo al país. Y a menos que vivas en el país del idioma es muy difícil practicarlo seguido. Lo bueno es que este punto es también el que más motivación me da, porque lo más lindo de un idioma es saber hablarlo, o sea, poder comunicarte con otra persona y que se te entienda, por lo menos un poquito. Para mejorar este punto me enfoqué en 3 cosas. Lo primero obviamente es opcional, pero si vas a hacer un viaje o ya tenés un viaje planeado, literalmente ya tenés la mitad del trabajo solucionado. Porque si te enfocás en hablar todo lo posible durante el viaje, ya sea en restaurantes, cuando haces las compras o en la calle, es imposible que no aumentes mínimo un 50% tu nivel. Así que si ya tenés un viaje planeado, acordate que va a ser de las pocas posibilidades para hablar tan seguido el idioma. Entonces tenés que aprovecharla. Pero aunque tengas un viaje planeado, tenés que seguir los otros 2 puntos porque igualmente te hacen falta para aprender un poco para hablar en la calle. Entonces, lo segundo que podés hacer es hablar con vos mismo. Esto lo hacía muchísimo cuando tenía que hablar francés, por ejemplo. O sea, cuando estaba aprendiendo el francés. Lo que hacía era pensar en voz alta todo lo que se me ocurría, pero en francés. O sea, reflexionar en francés, básicamente. Es como lo que te dije de hacer journaling, pero hablando. O sea, que es un poco más avanzado. Y una vez ya empezaste a hablar solo y ya tenés algo básico, o sea, llegás a un nivel decente, haces el último método. Lo último que vas a hacer es hablar con personas nativas. Pero claro, ¿cómo puedo encontrar un nativo sin pagar nada? Bueno, con lo fácil que es conectarse con todo el mundo, es imposible que no encuentres un nativo del idioma que querés aprender. Y obviamente no va a ser tu profesor porque no le estás pagando nada, sino que pueden, por ejemplo, jugar a juegos juntos o hacer alguna actividad en común. Para esto podés usar Discord, que hay un montón de comunidades, o cualquier otra plataforma o aplicación, bueno, o Omegle, por ejemplo, no sé si sigue existiendo, o bueno, cualquier aplicación que te encuentre con una persona que esté hablando el idioma que te interesa. Entonces, si te das cuenta, ninguna de las cosas que hice se pueden clasificar como estudio o como estudiar, porque en la gramática lo único que hice fue cambiar el idioma en el que escribo, porque el hábito del journaling ya lo hacía. En la comprensión lo único que hice fue dejar de ver contenido en mi idioma y empezar a verlo en el idioma que me interesaría aprender. Para la oratoria, o sea, para aprender a hablar, empecé a practicar conmigo mismo. Y también puedes practicar con otras personas, tanto online como cara a cara en algún viaje o en cualquier cosa que hagas. Así que podés implementar cualquier cosa de las que te dije como hábito o podés literalmente tirarlas a la basura. La decisión está en vos.